Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios correspondientes a la unidad 2, leyes de movimientos, y ya pues estamos en la semana final de esta unidad donde hay que hacer ciertas evaluaciones que ya ustedes tienen en el aula virtual. Como siempre les recomiendo, antes de ver los videos de los ejercicios resueltos, que vean los videos donde se explican toda esta teoría, se le da ejemplo y todo, de forma tal que cuando vean los ejercicios se le hagan sencillos. Si vienen directamente a ver los ejercicios, quizás se les complica un poquito, pero si ven primero la teoría, seguro que los ejercicios serán muy sencillos. Bueno, comencemos con este ejercicio de un plano inclinado. Nos dice, un bloque se le da una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo hacia arriba, de un plano inclinado que tiene una inclinación de 20 grados, sin fricción. Nos pregunta, ¿hasta dónde se desliza el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de llegar al reposo? Ok, entonces comencemos. Tenemos acá un bloque que se le da una velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 5 metros sobre segundo. Ese bloque comienza a moverse. Vean, estos no son dos bloques, es un bloque que se mueve y un tiempo después va a estar acá arriba. ¿Sí? Entonces, este bloque, como se le da una velocidad inicial hacia arriba de 5 metros sobre segundo, se mueve, pero va a llegar hasta un cierto punto. No se va a mover infinitamente, aunque el plano no tiene fricción. ¿Por qué? Porque como se está moviendo en un plano inclinado, hay una aceleración que está siendo aplicada contraria al movimiento, y esto hace que se vaya reduciendo la velocidad poco a poco hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, luego va a haber un cambio en la dirección de la velocidad y un cambio en la magnitud. Vuelve a cambiar la magnitud. Entonces, ¿por qué se detiene? Porque hay una aceleración que está siendo aplicada, una fuerza que está siendo aplicada que causa una aceleración contraria a la dirección del movimiento. Entonces, esto hace que se desacelere. Ahora, nos dice que el plano tiene 20 grados y es sin fricción. Cuando nos dice que es sin fricción, sabemos que no hay fuerzas eh, correspondientes a la interacción entre el bloque y la superficie. ¿Sí? Aquí esto es tan liso que no hay ninguna fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Tenemos que plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos un bloque que se mueve con una cierta velocidad inicial y va a tener una aceleración que se le opone, que es la que hace que se detenga. Ahora, si vemos este plano inclinado, si nos damos cuenta, acá podemos hacer nuestro sistema de referencia de esta forma y vamos a tener esto. Si decimos que el eje Y es perpendicular al plano inclinado y el eje X es paralelo al plano inclinado, entonces podemos decir que, por ejemplo, para el bloque tenemos la fuerza del peso que actúa completamente hacia abajo, y si actúa completamente hacia abajo, se va a descomponer tanto en una componente paralela como en una componente perpendicular. ¿Sí? Componente y componente X. Fy, y esta va a ser Fx, donde F es la fuerza de la gravedad, Fg. Entonces, resolvemos. Como dijimos que el eje X es el eje paralelo al plano inclinado, entonces solo en ese eje es que va a haber movimiento. ¿Por qué? Porque el bloque no va saltando, ¿sí? El bloque no va haciendo este movimiento así, sino que va solamente así, hacia acá. O sea, va solamente en la horizontal. Entonces hacemos sumatoria
de fuerza en X igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos la fuerza del peso que se le opone. Es la única fuerza que tenemos y eso va a ser igual a la masa por la aceleración que se produce. Si nos damos cuenta, acá masa con masa se va a cancelar. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nosotros escribimos la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, pero nos están pidiendo es hasta dónde se va a deslizar el bloque, ¿sí? Como en el problema no tenemos referencia por ningún lado al tiempo que se tarda el movimiento, entonces para nosotros conseguir el desplazamiento nos apoyamos en la ecuación del desplazamiento en función, o mejor dicho, la ecuación que me relaciona la velocidad y la aceleración en función del desplazamiento, que no es más que esta que tenemos acá, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento, que es x final menos x inicial. ¿Por qué? Porque este valor lo tenemos, este valor lo tenemos, este valor lo acabamos de calcular aquí, lo tenemos, solamente nos hace falta conocer cuánto fue este desplazamiento. ¿Cuánto vale la velocidad final? Si nos dice que el bloque se mueve inicialmente con una velocidad de 5 metros sobre segundo y nos piden hasta dónde va a deslizarse el bloque antes de llegar al reposo, cuando dice que llega al reposo, entonces eso quiere decir que la velocidad final es 0. La velocidad inicial nos la dice el ejercicio, 5 metros sobre segundo. Y la aceleración es lo que acabamos de calcular acá. Aceleración igual a menos la gravedad por el seno de 20. ¿Qué nos queda? Sustituyendo todos esos valores acá en esta ecuación, velocidad final 0 igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado, menos la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 20, que esa es la aceleración, esta aceleración A que tenemos acá, que es esta misma, por x final menos x inicial si decimos que esto parte desde x igual a 0. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente despejar. Pasamos todo esto que está negativo hacia el otro lado y nos queda 5 metros sobre segundo igual a 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 20 grados por x final. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos todo esto que está multiplicando y lo pasamos al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces nos queda que la distancia final o la posición final va a ser igual a 5 metros sobre segundos elevado al cuadrado sobre 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 20. Al resolver esa cuenta que ustedes pueden hacer allí en su casa con sus calculadoras, nos queda que va a haberse deslizado una distancia de 3.73 metros. ¿Sí? Entonces, vea, siempre que tengamos un plano inclinado, tenemos que hacer una descomposición de la fuerza del peso. ¿Por qué? Porque aquí a este bloque se le dio una velocidad inicial, que es la que hace que se mueva hacia abajo, pero la fuerza del peso que actúa hacia abajo me va a generar una aceleración contraria al movimiento. Y esa aceleración viene dada debido a quién? A la componente en X del peso, que en este caso actúa de manera contraria a la dirección del movimiento. Y es lo que hace que se frene. Noten que si este plano no fuese inclinado, sino que fuese un plano horizontal sin fricción, cuando se le da esa velocidad inicial de 5 metros sobre segundo, el bloque se movería eternamente a esa misma velocidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza. Aquí sí hay una fuerza que se le opone, que es la fuerza de gravedad. Ok, continuemos con otro ejercicio. Ahora un ejercicio donde vamos a tener fuerzas de fricción implicadas. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Un objeto suspendido de 9 kilogramos
Se conecta mediante una cuerda ligera, inextensible sobre una polea ligera sin fricción a un bloque de 5 kilogramos que se desliza sobre una mesa plana, punto seguido, como se ve en la figura. Si toma el coeficiente de fricción cinético como 0.2, encuentre la tensión en la cuerda. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Siempre que tengamos este tipo de problema, vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre vamos a hacer? Tantos diagramas de cuerpo. Vamos a hacer tanto diagrama de cuerpo libre como objeto tengamos. En este caso, tenemos dos objetos. El bloque que descansa sobre la superficie horizontal y el bloque que está, perdón, chicos, y el bloque que está colgando. Ahora, analicemos el problema. Nos da la masa de los bloques. Chévere, ese es un dato que nos sirve muchísimo. Pero nos dice, una cuerda ligera, inextensible. ¿Qué quiere decir ligera e inextensible? Lo que nos quiere decir es que no se estira, inextensible, no se estira. ¿Qué importa de que la cuerda se estire o no? Cuando una cuerda se estira, allí hay cambios de energía, ¿sí? Entonces, si esta cuerda se estirase, los cambios que se producen en la energía interna de la cuerda harían que estos bloques se movieran de manera diferente o que la cuerda tuviese tensiones diferentes en puntos diferentes, ¿sí? Entonces, como la cuerda es ligera, cuando un ejercicio nos dice que algo es ligero es que no tiene masa. No tiene masa y no se estira, ¿sí? Si no se estira, ¿qué quiere decir? Que cuando este bloque se mueva, este bloque se va a mover la misma distancia, a la misma velocidad y por ende a la misma aceleración. Vean toda la información que hay en esta palabrita que dice cuerda ligera inextensible sobre una polea ligera sin fricción. Vean, toda la información que hay en cuerda ligera e inextensible. ¿Sí? Ligera e inextensible, no tiene masa, no se estira, eso genera que los dos bloques se muevan de igual manera. Que se desplacen la misma distancia en el mismo tiempo, va a tener la misma velocidad y la misma aceleración. Un montón de información. Vean que no es solamente sacar el numerito 9 que está allí, el 5 que está allí, el 0.2 que está allí. No, es extraer la información de todo lo que se nos da en el problema. Ahora, también nos dice que la polea es ligera y sin fricción. ¿Qué quiere decir que sea ligera sin fricción? Que es una polea que suponemos que no tiene masa, aunque la tenga, pero podemos decir que es una masa muy pequeña que es despreciable y que no tiene fricción. Si no tiene masa y no tiene fricción, no se van a generar torques debido a la fricción que me harían cambiar la tensión a ambos lados de la cuerda. ¿Sí? Si tengo un torque de fricción acá, entonces podría ser que la tensión de este lado de la cuerda fuese diferente a la tensión de este lado de la cuerda. Si las tensiones son diferentes a ambos lados de la cuerda, ¿qué va a pasar? Que los bloques se van a mover de manera diferente. ¿Sí? Entonces, allí tenemos más información. Entonces ya al conocer eso, podemos resolver de una manera sencilla. Hacemos diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. El bloque que está en la superficie horizontal, vemos todas las fuerzas que actúan. Actúa la tensión de la cuerda hacia la derecha, esta tensión que tenemos acá, la representamos aquí con esta tensión. Tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, tenemos la fuerza del peso que va hacia abajo y tenemos la fuerza de fricción porque nos dice que es una mesa que tiene un coeficiente de fricción cinético de 0.2 o 0.200. Igual. Ese es el diagrama del cuerpo libre para nuestra primera
para nuestro primer bloque y bueno, aquí decimos que la aceleración va en este sentido, va hacia la derecha. El segundo bloque, que es el objeto que está colgando, solamente hay una tensión, que es la tensión de la cuerda, hacia arriba, y el peso que va hacia abajo, que es la masa por la gravedad. Y decimos que se va moviendo con una aceleración hacia abajo. Entonces comenzamos a escribir nuestras ecuaciones. Recuerden que por cada bloque vamos a escribir al menos una ecuación de movimiento. El bloque que se está moviendo de manera horizontal, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué fuerzas actúan en X? Actúa la fuerza de tensión, que es la que hace que se mueva hacia la derecha, una fuerza de tensión hacia la derecha, que decimos que es positiva, y una fuerza de fricción que se le opone, menos la fuerza de fricción igual a la masa del objeto por la aceleración que se produce. Aquí debería ser aceleración en X, pero como sabemos, debido al análisis del problema, que las dos aceleraciones van a ser igual, entonces simplemente la escribimos como A porque va a ser la misma en ambos casos. Ahora, la fuerza de fricción, ¿cuánto vale? La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético, que lo tenemos acá, por el valor de la normal. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Debemos calcularla. En este caso, la calculamos a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración en Y, para el bloque que reposa sobre la superficie que está en contacto. Aquí tenemos normal hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo, igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento en Y. Si no tiene movimiento en Y, la aceleración es igual a 0. De aquí nos resulta que la normal es igual al peso del bloque, entonces la fuerza de fricción cinética sería igual a el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la masa del bloque por la gravedad, que masa por gravedad es el peso. Para el bloque B hacemos lo mismo, sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, porque se está moviendo solo en Y. Eso es masa del bloque colgante por la gravedad multiplicado por la gravedad menos la tensión, que es la que se le opone, ¿sí? Como decimos que el movimiento va en este sentido, entonces decimos que el peso es positivo porque va en el sentido del movimiento y la tensión se le va oponiendo porque es la que resiste de que el bloque siga hacia abajo. Igual a la masa por la aceleración. Ve, aceleración en Y la escribimos solamente como A porque va a ser la misma en ambos bloques. 9 kilogramos por la aceleración. Entonces vean, aquí ya tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Tenemos de incógnita la tensión y tenemos de incógnita la aceleración. ¿Sí? El resto lo conocemos. La masa lo conocemos, la gravedad lo conocemos, la fuerza de fricción, aquí la tenemos, coeficiente de fricción, que lo conocemos, la masa del bloque, que lo conocemos, y la gravedad, obviamente la conocemos. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones, dos incógnitas, y procedemos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente lo sumamos. Sumamos uno al otro. Aquí. 5 kilogramos por A más 9 kilogramos por A nos da 10 kilogramos, 14 kilogramos por la aceleración. Aquí tenemos una tensión positiva menos una tensión negativa, da igual a 0, y nos queda masa por gravedad menos la fuerza de fricción. Entonces, de aquí nos resulta masa del bloque 2, esta M grande, vean, M grande, masa del bloque 2, menos la fuerza de fricción cinética es igual a 14 kilogramos por la aceleración. ¿Qué nos queda hacer acá? Despejar la aceleración. Pasamos este 14 a dividir. Entonces nos queda que la aceleración va a ser igual a la masa del bloque colgante por la gravedad menos la fuerza de fricción cinética dividido para 14 kilogramos. Al sacar esa cuenta, tenemos la masa del bloque 9 kilogramos multiplicado por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado menos la fuerza de fricción cinética, que es el coeficiente de fricción 0.2 por la masa, que sería 5 kilogramos, perdón,
Un segundo, voy a corregir aquí que hay... Listo, disculpe chicos, había cometido un error aquí. Había colocado la masa de 9 kilogramos cuando era la masa de 5 kilogramos, que es el bloque que está acá. ¿Sí? Porque la fuerza de fricción es la masa del bloque que está en contacto con la superficie. Ok, entonces, si ustedes resuelven esta cuenta, esto le va a dar un valor para la aceleración. Toda esta cuenta, eso nos da una aceleración de 5.6 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos la aceleración. Pero no nos piden la aceleración, lo que nos están pidiendo es la tensión en la cuerda. ¿Sí? Pero como la aceleración es una incógnita, en cualquiera de las dos ecuaciones para conocer la tensión, teníamos que calcular la aceleración. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la tensión en la cuerda? Fácil, si ya conocemos la aceleración, agarramos cualquiera de estas dos ecuaciones y resolvemos para la tensión. En este caso vamos a usar la ecuación que está arriba, tensión menos fuerza de fricción igual a 5 kilogramos por la aceleración, en la cual si despejamos la tensión nos queda que la tensión va a ser igual a 5 kilogramos por la aceleración más la fuerza de fricción. Entonces lo que hacemos en esa ecuación, sustituir los valores, 5 kilogramos por la aceleración, 5.6 metros sobre segundo al cuadrado, más el valor de la fuerza de fricción cinética, que es este valor que tenemos acá, 0.2 por 5, da 1, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, nos da 9.8 newtons. Y finalmente, eso nos da una tensión de 37.8 newtons. Entonces, bueno, en resumen, ¿cómo resolvemos este problema? Agarramos, hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos que están implicados en el sistema que se está moviendo. Para cada cuerpo resolvemos las ecuaciones o escribimos las ecuaciones en movimiento sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sea en X, sea en Y o sea en ambas. Luego que tenemos esas ecuaciones, hacemos un sistema de ecuaciones para reducir el número de incógnitas. Conociendo alguna de esas incógnitas, ya luego podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones que tengamos para conseguir todas las variables que se nos hayan pedido. Entonces, siempre este procedimiento, hacer lo primero, el análisis del ejercicio para saber qué información nos están dando. Luego de haber analizado el ejercicio, hacemos diagramas de cuerpo libre. Al hacer los diagramas de cuerpo libre y escribir todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos por separado, escribimos las ecuaciones de movimiento y luego que escribamos las ecuaciones de movimiento, nos toca resolver esas ecuaciones. ¿Cómo? Planteamos un sistema de ecuaciones, conseguimos una variable que nos sirva para luego conseguir las otras incógnitas del problema. Bueno chicos, espero que les sea de utilidad estos ejercicios. Si no entienden algo, saben que yo estoy todo el tiempo dispuesto a ayudarles. Estoy siempre esperando cualquiera que me solicite una tutoría. En el momento que ustedes puedan, la hacemos sin ningún problema. Es importantísimo que acudan a tutorías y resuelvan todas sus dudas. Yo estoy presto para aclararles todas las dudas que ustedes tengan. Bueno chicos, me despido de ustedes. Hasta la próxima clase. Chao, chao.